Hola corazones, encantada de estar de nuevo con vosotros. Bienvenidos al canal de Pepa Bebé. Y mirad lo que os traigo hoy. Hoy os traigo este vestidito. Vestidito para 6 meses, ¿vale? Tamaño 6 meses. Está tejido a crochet. Y hemos utilizado el hilo perlato de hilatura CLM, ¿vale? Vamos a necesitar 2 ovillitos. Vamos a necesitar, si lo queréis, combinar de colores, porque esto va conjunto con estas braguitas, ¿vale? Lleva el vestidito y lleva la braguita a conjunto, ¿de acuerdo? Que tendréis el tutorial de las dos cositas en el canal. Entonces necesitamos un ovillito de un color y otro ovillito de otro color. En total 2 ovillos. Si lo queréis hacer del mismo color todo, se necesitan 2 ovillos, ¿vale? De perlato. El perlato os dejo abajo el enlace donde lo podéis conseguir. Es más que cliquear y os lleva a la tienda online donde podéis conseguirlo. Es un hilo perlé muy suavito y muy ideal para el veranito. Tiene 100 gramos y, como os digo, he necesitado 2 ovillos. También vamos a utilizar agujas de crochet de 2 tamaños, del 2 y del 3, ¿vale? Que no lo tengo aquí ahora mismo. Del 2 y del 3 necesitamos para hacer este conjuntito. Mirad qué cosa más linda. Y fresquito para el veranito. ¿Vale? Pues sin más preámbulo, os dejo con el paso a paso. Chicos, empezamos la labor. Empezamos la labor montando una cadeneta de 140, ¿vale? 140 cadenetas. Yo he medido el contorno de mi bebé a la altura de lo que es la axila. Y le he montado según una medida un poquitín más grande, porque esto luego vamos a fruncirlo un poquito. Entonces tenemos que tener un poquito más de holgura de lo que mide, ¿vale? ¿Qué hemos hecho a continuación? Pues vamos a hacer, no hemos hecho, vamos a hacer a unir la cadeneta recta totalmente, que esté recta, que no la pongamos torcida. Vamos así tanteando, derecha totalmente, derecha, 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 y cuando ya tengamos el puntito que está derecho, nos venimos aquí y hacemos la unión en el primer punto, ¿vale? Ya tengo aquí la unión, cojo la hebrita con la que estoy trabajando, que es esta, y hago la unión. Subo con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y voy a hacer toda la vueltecita a punto alto, ¿vale? Punto sobre punto. Este es el siguiente, pues aquí meto y hago punto sobre punto. Puntos altos. Toda esta vueltecita será así. Vamos a hacer 2 vueltecitas a puntos altos, esta y la siguiente, y a continuación empezaremos a hacer el dibujito. Me quedo haciendo estas 2 vueltas y os enseño cómo hacemos el dibujito. Terminado los 2 vueltas de puntos altos, empezamos con el dibujo y subimos con una cadeneta y en el mismo sitio vamos a hacer un punto bajo y vamos a contar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el cuarto vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Contamos de nuevo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el cuarto vamos a meter un punto bajo.
Y de nuevo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el cuarto, 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repetimos la misma secuencia. 1, 2, 3, 4, un punto bajo. Y volvemos a hacer de nuevo estos mismos abaniquitos. Vamos a contar de nuevo 4, 1, 2, 3, 4 y repetiremos 9 puntos altos. Y así vamos a hacer toda la vueltecita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de nuevo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el cuarto un punto bajo. Así vamos a terminar toda esta vueltecita, chicos. ¿Vale? Esta es la primera secuencia del dibujito. Hemos llegado al final de la vuelta y vamos a hacer la segunda vuelta del dibujo. Mirad, tal como estamos aquí, vamos a subir con 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 3 cadenetas de separación. Esto digamos que imita a un punto alto. Y vamos a hacer 3 cadenetas de separación. 1, 2 y 3. Y hacemos un punto alto en el mismo sitio. Un punto alto. Y tenemos aquí una V. Va a consistir en hacer Vs. ¿Vale? Tenemos aquí la primera V. A continuación vamos a hacer dos cadenetas, perdón. 1 y 2. Y en el centro justamente del abaniquito vamos a hacer un punto bajo. De nuevo 2 cadenetas. Y en el punto bajo de la vuelta anterior haremos un punto alto. 3 cadenetas. Y un punto alto en el mismo punto. De nuevo 2 cadenetas y un punto bajo en el centro del abanico. 2 cadenetas, un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior. 3 cadenetas de separación. 1, 2, 3. Y un punto alto en el mismo sitio. 2 cadenetas, 1, 2. Y un punto bajo en el centro del abanico. Y esta es la secuencia que vamos a repetir durante toda esta vueltecita. ¿Vale? Haciendo estas Vs en el centro justamente de los abaniquitos, ¿vale? Pues vamos a hacer toda esta secuencia en toda la vueltecita. Ya hemos terminado la vueltecita. Yo llego ya aquí a las 3 cadenetas de subida y hago un punto raso, ¿vale? Y ahora ya es repetir la primera vuelta. Pero ¿cómo la vamos a repetir? La vamos a repetir aquí dentro de la V, ¿vale? Dentro de la V meteremos, subiremos con 3 cadenetas para hacer el primer punto alto y haremos 9 puntos dentro. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y a soltar hilito. Y ahora me vengo justamente encima del punto bajo de la vuelta anterior y hago un punto bajo. Y ahora vuelvo a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de nuevo me voy a hacer el punto bajo encima del punto bajo de la vuelta anterior. Y de nuevo repetimos. Y así hacemos la secuencia repitiendo la primera vuelta y la segunda vuelta.
estas son las secuencias que tenemos que hacer durante todo el trocito que vamos a hacer. Terminada la vuelta, repetida de la misma que la primera, y vamos a repetir la segunda. Bueno, pues os digo cómo se hace, es fácil. Hemos terminado, hemos anudado con el último las 3 cadenetas que teníamos. Aquí mismo hacemos un punto bajo. Y subimos con 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y 3 de separación. 1, 2, 3. Y hacemos un punto bajo en el mismo sitio. Ya tenemos la V para luego hacer el abanico. ¿Vale? Repetimos siempre. Siempre ahora es repetir. Ahora hacemos 2 cadenetas y pinchamos en el centro del abanico. 2 cadenetas y nos venimos aquí a este punto y hacemos un punto alto, 3 cadenetas y un punto alto. De nuevo 2 cadenetas y pinchamos 1 y 2 y pinchamos en el centro del abanico con un punto bajo. Y esta es la repetición que vamos a hacer durante todas las vueltecitas. En un momentito estoy contigo y te digo cuántas vueltecitas hemos dado, ¿vale? Chicos, chicas, ya tengo terminado lo que es el largo del vestidito, ¿vale? Bueno, pues a continuación voy a ver. Os voy a decir los centímetros que yo he hecho en total. Mirad, contando con las 2 vueltas de punto alto que hicimos al principio, tenemos un total de 20 centímetros, ¿vale? 20 centímetros. Y a los 8 centímetros, cambié la aguja por un número mayor. Aquí hemos empezado con el número 2, me parece que era, no me acuerdo ahora mismo. El 2,5, no, el 2 creo que era. Y he empezado a partir de aquí el número 3, para que aquí tuviera un poquito de más vuelo, ¿vale? Bueno, pues ahora, ya una vez hecho esto, vamos a hacer una cadeneta. Vamos a coger otro color, el color con el que ustedes queréis combinar el conjuntito, ¿vale? Yo voy a combinarlo con celeste. ¿Y qué he hecho? Voy a trabajar con una aguja del número 3. He montado, si fuera la misma aguja que aquí hemos utilizado, pues serían las mismas cadenetas. Pero como la aguja es mayor, yo lo que he hecho es que lo he medido y me ha dado para hacer 130 cadenetas. Y voy a hacer 130 cadenetas. En las 130 cadenetas, tal cual, voy a hacer un punto bajo. Esto es para el volantito, chicos. Voy a hacer un punto bajo en cada punto. Punto por punto, sin cerrar la cadeneta, no la voy a cerrar, ¿vale? La voy a dejar abierta. Y punto por punto vamos a hacer un punto bajo en cada cadeneta. Y cuando lo tengamos hecho, empezaremos el volantito. ¿Vale? Y luego esto irá unido, cuando tengamos el volantito, irá unido a esta parte. Bueno, pues me voy a quedar haciendo un punto bajo en cada una de mis cadenetas. Y estoy contigo para decirte cómo hacemos el volantito. Va a quedar muy, pero que muy coqueto. Este mismo se puede convertir en pelele, que también haremos uno, convirtiéndolo en pelele para que tengamos niño y niña. Pero le meteremos otro dibujito para que tengáis dos opciones, ¿vale? La misma forma, la misma hechura, pero ahora aquí terminaría en pelele. Así que haremos otro, como os digo, con otro dibujito y tengamos varias opciones. Pero la hechura es la misma. Bueno, vamos con este. Sigo terminando la vuelta de puntos bajos y ahora estoy contigo. Ya hemos terminado toda la vueltecita de punto bajo y ahora vamos a empezar con el fruncido del volante. Subimos con 3 cadenetas
doy la vuelta a la labor. Y en este mismo punto de donde salen las cadenetas vamos a hacer 2 puntos más. Aquí, punto alto, 1 y 2. ¿Qué vamos a hacer? En cada punto 3 puntos altos. Me voy al siguiente y hago 1, 2 y 3. Me voy al siguiente y hago 1, 2 y 3. Y así todos los puntos bajos que acabamos de hacer. Vamos a hacer 3 puntos en cada punto de ellos. 3 puntos altos. Y solo vaya a ver cómo se va frunciendo. Voy a hacer para que veáis cómo se frunce. 2 y 3. 1, 2 y 3. Mirad. Ya ahí lo ponen así. Ya se va frunciendo, ¿vale? Pues vamos a hacer un punto. En cada punto 3 puntos altos de toda la cadeneta que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a terminar esta vuelta. Ya hemos terminado toda la vueltecita, como os he dicho. Y ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Y la segunda vuelta es tan fácil como hacer un punto sobre cada punto. Entonces subimos con 3 cadenetas y hacemos un punto en cada punto de los que tenemos. Punto sobre cada punto. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a dar esta vueltecita. Chicos, chicas, ya lo tenemos terminado. Y mirad, yo ya lo he presentado. Al final de la segunda vuelta, de las 2 que tenemos de punto alto, ahí lo he presentado. Y ahora he dejado una hebra bastante larguita, con la cual yo lo voy a coser sin que quede tirante, ¿vale? Lo tenéis que dejar a su ser, a su ser. Poquito a poco vamos a ir cosiendo, cogiendo una hebrita del volante, una hebrita del vestido, una hebrita del volante, una hebrita del vestido. Y así vamos a coserlo todo el contorno, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer este trabajito. Ya hemos terminado de coser el volantito, lo tenemos totalmente cosidito. Y ahora vamos a fruncir un poquito lo que es la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, he cogido elástico de este flojito de bebé, que no aprieta apenas, ¿vale? He medido lo que mide mi anchura, y para que ustedes tengan una pequeña orientación, le he quitado 3 dedos. 3 dedos menos he hecho el elastiquito, ¿vale? Y una vez que lo tengo hecho el elastiquito, me voy a venir aquí, donde tengo el comienzo, para perder el hilo. Pongo mi elástico aquí, cojo mi hilo y hago puntos altos, perdiendo los hilos y cogiendo el elástico en el centro, en el medio, ¿vale? Meto mi aguja por aquí, saco el hilo y lo anudo, ¿vale? A partir de aquí voy a ir haciendo puntos altos, cogiendo el elástico en medio y perdiendo estos hilos, punto por punto. Con la agujita finita, ¿vale? He cogido la agujita finita con la que comenzamos. Aquí. Ahí. Vamos perdiendo, introduciendo el elástico dentro de nuestros puntos altos. ¿Veis cómo queda? Queda introducido dentro de nuestro trabajito. Y ahora llegará un momento en que tendremos que estirar, ¿vale? Y se irá frunciendo
lo que es la parte de arriba. Bueno, pues aquí me quedo haciendo esto. Ya lo único que nos queda es hacer los tirantes. Y tenemos nuestro vestidito terminadito. De que aquí no he hecho punto alto. ¿Vale? Me quedo haciendo esto. Y ahora vamos, en el próximo tutorial encontraréis la braguita a juego. Del conjuntito, del vestidito y la braguita. Ya tenemos nuestro vestidito terminado. Mirad, los tirantitos los he hecho con la máquina print, ¿vale? Y ya tenemos nuestro vestidito. Coqueta, listo para lucirlo. A conjunto con la braguita, que la tenéis en el canal. ¿Vale? Estos dos tutoriales están subidos en el canal. ¿Vale? 1.000.000 de gracias, chicos, por haber llegado hasta aquí. Ponerlo en práctica como siempre os digo. Y si queréis consultarme cualquier cosita, ya sabéis dónde estoy. ¿Vale?